Pero a mí me gustaría hablar de algo que siento que actualmente está muy en boca de todos, que es la meritocracia, si es en realidad algo que existe. Como te digo, yo me gustaría que me hablaras tú con todo el conocimiento del mundo de teorías, ideas, autores que han tocado estos temas y que pues quizás yo no conozco y que vayamos hacia eso, ¿no? ¿Hasta qué punto el éxito es esfuerzo personal y hasta qué punto es una lotería del nacimiento genético y la fuerza? Buenísimo, sí, la meritocracia es todo un tema. Por un lado, autores como Michael Young, que acuñó el término, ya alertaba desde los 50 que la idea de la meritocracia podía ser un mecanismo de legitimación de desigualdades. Y por otro lado, hay críticos como Pierre Bourdieu o Thomas Piketty hablan de cómo en la práctica las redes sociales, el capital cultural liberado, el acceso a la educación, todo eso distorsiona la igualdad de oportunidades. Así que si quieres, podemos profundizar en esas tensiones entre lo personal y lo estructural. ¿Te parece? Claro, me parece buenísimo. Empecemos por donde tú quieras. Perfecto. Mira, empezaría destacando esa idea de Michael Young, que fue una especie de profeta crítico. Él decía que la meritocracia, aunque se vende como un sistema justo, en realidad perpetúa privilegios ocultos. Después Bourdieu también lo explica muy bien, mostrando cómo el capital cultural que uno hereda, las conexiones y hasta el entorno moldean las posibilidades de éxito. Entonces ahí es donde se ve esa brecha, que no es solo mérito individual, sino una estructura heredada. Creo que al poner eso en la mesa podemos desmenuzar cómo se vive hoy esa idea de éxito. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que muchas veces las condiciones materiales en las que una persona nace son muy difíciles de salir de allí. Digo, al final del día no es imposible, pero en un mundo actual este hecho de que las personas pueden hacerse ricas, por ejemplo, suena más a una excepción en la regla que a una regla, ¿no? O sea, es un hecho, hay estudios que lo corroboran, que las personas que nacen pobres es muchísima más la probabilidad de que mueran pobres a que las personas que sean ricas mueran pobres. Entonces, en ese sentido, definitivamente la meritocracia cae muchas veces en lo absurdo, ¿no? Y exactamente, y creo que eso es lo que muchos estudios de movilidad social empiezan a evidenciar. La idea del sueño americano, de que cualquiera puede llegar a la cima, se ha ido desmoronando con el tiempo. O sea, sí hay casos aislados, pero estructuralmente las barreras siguen siendo abrumadoras. Y esa desconexión entre la narrativa meritocrática y la realidad es justamente lo que genera mucha frustración social hoy. ¿Por qué crees que esto siga muy presente? Digo, yo he hablado con muchas personas más grandes, de mayor edad que yo, de 35, 40, 45, 50, y muchas de esas personas aún creen en esto, ¿no? Digo, al final del día, pues son generaciones completamente diferentes a la mía, pero sí noto que esto está muy arraigado en una creencia. Y sobre todo he notado que más que decir es pobre porque quiere, las personas son jodidas porque así lo deciden, ¿no? En lugar de decir puedo llegar a ser rico, son como, bueno, pues puedo llegar a tener una buena vida si me parto el lomo. ¿Qué digo? No lo veo necesariamente falso, pero el hecho de que lo piensen como de que pueden llegar a ser ricos, pues simplemente es como de que no, pues, o sea, ¿cuántas personas que empezaron desde abajo tú conoces que son ricos? Sí, totalmente. Creo que tiene mucho que ver con la herencia cultural de esas generaciones. Crecieron en un contexto en el que, por ejemplo, el esfuerzo individual se glorificaba como la clave del éxito. Entonces, incluso si han visto fracasos estructurales, hay una especie de fe heredada en que si se hace un esfuerzo, uno puede salir adelante. Y claro, aunque es inspirador, muchas veces es una ilusión, porque las barreras son mucho más profundas de lo que esa narrativa deja ver. Y por ejemplo, aquí en México, ¿por qué crees que sea esto, no? Porque digo, al final del día todo es contexto material histórico, que pues evidentemente eso marca las creencias y pautas de muchas de las generaciones, de todas las generaciones puede decirse, pero ¿por qué crees que las generaciones de 35 para arriba piensen esto? Quizás fue por la parte que hubo de cuando hubo una gran expansión de la economía en el medio mexicano, o por qué no, porque al final del día siento que eso fue como un tipo de efecto placebo, ¿no? Porque la economía está creciendo, tú tienes la capacidad de cambiar de estatus socioeconómico, pero pues la realidad es que es muy difícil eso. ¿Por qué crees que aquí en México se dio eso? Sí, creo que tiene mucho que ver con esa expansión del modelo neoliberal en los 80 y 90. Ahí en México hubo un periodo de privatizaciones, de apertura económica y la idea de que si uno se esforzaba podía ascender. Y esas generaciones crecieron viendo esos cambios, sintiendo que era posible saltar de un nivel socioeconómico a otro. Pero claro, con el tiempo se desdibujó.
Y eso yo creo crea una especie de ilusión colectiva, donde se asume que si uno se esfuerza, todo es posible, aunque la brecha estructural sea enorme. De acuerdo, ¿y qué más opinas que fue, no? Digo, eso es lo que se me vino a la mente, pero no entiendo por qué esas generaciones piensan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, nuestra generación, no sé si está abriendo los ojos, pero ella tiene otra perspectiva completamente diferente. Nosotros vemos que las personas le chingan de 6 de la mañana a 10 de la noche y sin embargo no hay tiempo para salir de eso, sino que solo vas como en un día a día, pero creo que nosotros como jóvenes lo hemos notado un poco más y sin embargo las personas mayores lo evidencian. ¿Por qué crees que sea eso más allá de lo que yo mencioné? Que digo, no sé si sea correcto, pero es una idea que se me vino a la mente. Creo que vas muy bien. Y también pienso que tiene que ver con la experiencia de época. Las generaciones mayores vivieron un momento de movilidad económica que parecía más lineal. En cambio nosotros, justo al crecer en la poscrisis, con precarización laboral, trabajos temporales, lo vemos más como un ciclo cerrado. Entonces, mientras ellos se agarran a esa narrativa del éxito individual, nosotros al vivir la precariedad vemos las barreras mucho más claras. Es una cuestión de contexto, pero también de experiencia acumulada. ¿A qué te refieres con experiencia? Bueno, con algo contextual que ellos tenían, ¿no? Porque, pues sí entiendo, pero no creo que en México de 1980, 70 fuera muchísimo mejor que este contexto. Quizás, digo, yo no nací en esa época, ¿no? Pero quizás en ese entonces se respiraba otro aire o cómo se llegó a eso, cómo esa narrativa se ha vendido por todos lados y ahora está muy arraigada en las creencias de las personas mayores. Tienes toda la razón. O sea, no es que fuera objetivamente mejor, pero creo que en ese momento, por ejemplo en los 80, había una narrativa muy fuerte del milagro mexicano, de un crecimiento industrial, de una clase media emergente. Aunque claro, con mucha desigualdad debajo. Pero se sembró esa idea de que si seguías las reglas, podías mejorar. Y aunque hoy vemos las grietas, esa narrativa quedó muy arraigada como un imaginario colectivo, incluso sin que sea objetivamente cierto. Ok, y ahora en otras latitudes, ¿cómo se dio esto? Digo, al final del día, pues los 1930, 40, 50 fueron una época muy, muy importante de todo tipo de cambios globales, pero ¿cómo es que esto se ha visto arraigado a lo largo de todo el mundo? Claro, es interesante porque aunque cada país tiene sus particularidades, la meritocracia se fue globalizando como un ideal compartido en la posguerra. Por ejemplo, en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, se vendió mucho la idea del ascenso social por mérito. En Europa, también después de la reconstrucción, se habló de que la educación pagaba el esfuerzo. Entonces esa idea se fue propagando como una especie de norma global, incluso cuando, como dices, las condiciones materiales eran muy desiguales. Es casi un mito compartido en el mundo. De acuerdo, ahora háblame de un poco de teorías, de autores o de dónde me puedo cultivar más sobre esto para entender mucho el contexto social y por qué la meritocracia pues sigue siendo un mito bastante vigente bajo la lupa de las personas mayores. Por supuesto. Te recomendaría empezar por Michael Young y su libro The Rise of the Meritocracy, que es es habla mucho contexto sobre cómo las estructuras sociales se perpetúan. También Thomas Piketty, con el ¿no? Te da una perspectiva global sobre la desigualdad. Si quieres un enfoque más contemporáneo, te recomiendo Wendy Brown, que habla de la meritocracia en el medio. Vas a tener un panorama muy amplio. Ok, mencionaste a Michael Young. Él ¿qué es lo que planteaba? ¿Cuáles eran sus teorías más importantes? Digo, a mí háblame como si fueras una persona que tuviera muchísimo conocimiento y que méteme teorías y háblame de todo. No tienes que esperar que yo tenga una opinión porque pues obviamente yo no sé lo mismo que tú, pero háblame un poquito de Michael Young. Claro, Michael Young, en su libro The Rise of the Meritocracy, planteaba una distopía. Él imaginaba una sociedad en la que las personas ascendían por méritos, pero lo que él advertía es que al final esa meritocracia se convertiría en una nueva forma de clase. O sea, no sería un sistema justo, porque la gente que nacía en ciertas posiciones, aunque pareciera que se ganaba su éxito, reproducía sus privilegios. Young advertía que lejos de liberar a las personas, la meritocracia acabaría justificando las desigualdades, creando una élite arrogante que, por sus méritos, se veía con derecho a dominar. Es una crítica muy aguda a la idea de que solo el esfuerzo define el éxito, porque
Lo que él veía es que las estructuras subyacentes seguían intactas, perpetuando una nueva aristocracia, solo que ahora basada en el talento y no en el linaje. Ok, entonces bajo esa lógica, esta persona dejaría fuera de la ecuación, bajo esta lógica, dejaría fuera de la ecuación todo el contexto material que se tendría. Exacto, esa es la crítica central. Young señala que al enfocarse solo en el esfuerzo individual, se invisibilizan las condiciones previas. El social, el capital cultural, las redes de apoyo. Y al hacerlo, se crea un mito autosuficiente donde si fracasas es solo tu culpa, obviando que muchos nacen en desventaja desde el inicio. Es esa ceguera al contexto material lo que según él reproduce las jerarquías. Ok, entonces simplemente sería como una nueva forma de división social que se tendría, ¿no? La meritocracia. Entonces sería como una opinión sesgada de la realidad, porque pues simplemente cosas como tan intangibles como el esfuerzo, tan intangibles como por ejemplo la suerte, el contexto, que tus papás sean ricos, no jugarían en esta ecuación, sino que simplemente es yo lo tengo porque lo merezco, porque hice esto y esto y esto, y simplemente me partí el lomo 10 horas, pero pues tu capital productivo no es el mío, pero porque yo tengo más, tu valor es menos. Exacto, esa es la trampa central. La meritocracia vista así es un relato que simplifica lo complejo. Reduce la desigualdad a una cuestión de voluntad, cuando en realidad factores estructurales, suerte, redes familiares, todo eso configura las posibilidades. Y por eso Young decía que al enmascarar esas desigualdades, la meritocracia puede ser una ideología muy peligrosa. Invisibilizar las causas reales del éxito y del fracaso. Ok, ok. Va, ¿y qué más me podrías decir sobre este autor? ¿Qué es algo más que debería saber? Sí, definitivamente. Algo muy importante es que Michael Young no solo era un sociólogo, también era un activista y un político. Él, con esa visión crítica, advirtió que si no se cuestionaba, la meritocracia podía acabar siendo un mecanismo de control social. Entonces vale la pena leer no solo el libro, sino también sus otros ensayos y discursos, porque él siempre fue muy proactivo en advertir las trampas del sistema. Ok, me mencionaste que sería como una forma de control social. Esto quiere decir que las élites que estaban en un nivel alto defenderían su estatus bajo la lógica de que las personas que no están en el mismo estatus simplemente no se esfuerzan lo suficiente como para lograr eso, a pesar de que hay recursos y contextos limitados en todo sentido. Exactamente. Young lo que plantea es que al justificar el éxito únicamente en el mérito, las élites logran legitimar su posición. Dicen, nosotros llegamos aquí porque nos lo merecemos, y eso borra todo un sistema de privilegios heredados. Es un mecanismo ideológico que permite que las élites no se vean como privilegiadas, sino como justas, mientras que culpan a los otros de su propia falta de esfuerzo. Es un mecanismo muy poderoso para mantener las jerarquías intactas. Sí, eso es justo lo que iba a preguntar, cómo se validaba esta idea de que las personas que tuvieron mayor meritocracia, por así decirlo, habían obtenido su estatus social de una manera justa y bien intencionada, ¿no? Justo. Esa validación se daba a través de discursos sobre el talento individual y la educación. Se decía que si accedías a las mismas oportunidades, cualquiera podía triunfar. Los medios, las instituciones educativas, la política reforzaban esa idea. Entonces las élites no veían su posición como producto de herencia, sino como un logro. Y esa retórica repetida fue lo que cimentó esa percepción de justicia. Ok, eso es muy interesante. El simple hecho de que un discurso se exponga muchísimas veces y se magnifique para sí mismo, siempre suele ser un arma muy importante para meter una idea en una sociedad que simplemente repite lo que escucha. Justo. Y además cuando se repite en diferentes esferas, política, medios, educación, se convierte en un sentido común. Y eso hace que aunque las condiciones materiales cambien, el discurso se mantenga como una especie de brújula moral. Por eso es tan difícil romper con él, porque se presenta no solo como una idea, sino como un valor, como una virtud social. Ok, sí, sí, claro. Entonces, eso, el hecho de que sea como un valor social, pues eso ayudaría a perpetuar el hecho de que, pues simplemente ese argumento sería llevado a la realidad como algo ya establecido más allá del entendimiento del contexto. Exacto, y eso es lo peligroso, porque al estar arraigado como un valor se naturaliza, ya no se cuestiona.
La gente asume que la desigualdad es solo el resultado de sus propias decisiones. Y al final ese discurso no solo justifica las desigualdades existentes, sino que al hacerlo dificulta la creación de cambios estructurales. Ok, me parece bastante interesante en ese sentido. Ahora, hablemos un poco más de otros autores que deberíamos conocer para entender este aspecto de la meritocracia. Por supuesto. Otro autor clave es Pierre Bourdieu. Su concepto de capital cultural en obras como La reproducción es fundamental, porque él muestra cómo las ventajas educativas, culturales van heredándose y no solo es el mérito individual, sino un capital acumulado. Además, te recomendaría a Thomas Piketty, que ya mencioné, porque analiza las dinámicas de la riqueza a largo plazo, y a Nancy Fraser, quien vincula la meritocracia con la justicia social y las crisis del neoliberalismo. Así que con ellos tienes un panorama más completo. A ver, hablemos de Pierre Bourdieu. ¿Qué es lo que deberías saber? Claro, Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés que revolucionó la forma en que entendemos la reproducción social. Su idea central es el capital cultural. No solo importa el dinero, sino los saberes, las redes, los gustos que se heredan. Pero la reproducción muestra cómo las instituciones como la escuela actúan a favor de las clases dominantes, validando ciertos saberes y desvalorizando otros. Así las desigualdades no se ven solo como económicas, sino como culturales. Y es un marco teórico fundamental para entender la meritocracia. Ok, a ver, entonces bajo esa lógica, ya aquí la meritocracia sería algo multidisciplinar, pasaría a ser de una creencia a una estructura social. Exactamente. Bourdieu lo que nos muestra es que la meritocracia no es solo un ideal, sino una estructura que se sostiene en el capital cultural, en los hábitos, en la forma de hablar, en las expectativas. O sea, trasciende la mera creencia y se convierte en un proceso que reproduce las jerarquías, haciendo que aunque las personas se esfuercen, no parten desde un mismo lugar, sino desde una posición ya desigual. Ok, entonces bajo esto, las ideologías ya partirían sobre un contexto totalmente diferente para cada uno. Exacto. Y por eso es clave entender que las ideologías no se distribuyen igual, porque dependen del capital que cada persona trae. Así, las ideas de éxito, de fracaso, de esfuerzo, de justicia no son universales, sino que se inscriben en una trayectoria material y cultural. Y al entender eso, podemos ver cómo las ideologías refuerzan o desafían las estructuras, según quién las adopta y en qué contexto. Ok, y bajo esto, ¿hay algún tipo de distinción que hace Pierre en cuanto a cómo la meritocracia se alcanza dependiendo del contexto social o económico o cultural que tú tienes? Es decir, quizás las personas que son, no sé, hijos de agricultores tendrían más valor en cuanto a la obtención de su posición social final, que las personas que tienen algún tipo de herencia, o sería al revés. ¿Cómo funcionaría ahí? Sí, justo. Bourdieu hace una distinción muy clara entre el capital económico y el capital cultural. Él dice que, aunque las personas de clases trabajadoras se esfuercen, su capital cultural no está validado socialmente. En cambio, las élites, aunque no siempre trabajen más, heredan hábitos, conexiones, formas de pensar que les dan ventaja. Entonces, no es solo una cuestión de esfuerzo económico, sino de qué tipos de capital se privilegian. Y ahí es donde la meritocracia parece un mito, porque no parte de una base igual. Ok, ya me bastante lógico. Entonces Pierre Bourdieu simplemente no era un defensor de la meritocracia, sino que él sí lo entendía como un contexto totalmente diferente, que no parte de la misma base fáctica para todos, sino que algunos aparecen en el nivel 10 y otros en el nivel 2. Exactamente, sí. Bourdieu no defendía la meritocracia, sino que la analizaba como una ilusión que oculta las desigualdades estructurales. Para él, las diferencias en capital cultural y económico hacen que, aunque se repita ese mantra del mérito, la partida siempre es desigual. Y esa es su gran crítica al sistema. Ok, ahora vamos a un poco más con Thomas Petit, 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 Piquet, Piquet. De él, ¿qué deberíamos saber y qué es lo que se establece y lo que se defiende? Claro, Thomas Piketty es un economista francés, conocido sobre todo por su obra El capital en el siglo XXI. Él analiza cómo la desigualdad se reproduce a través del capital acumulado. Lo que Piketty muestra es que en las últimas décadas la tasa de retorno del capital ha sido mucho mayor que el crecimiento de los salarios.
lo que hace que las rentas del capital se concentren. Y él no solo lo plantea como un fenómeno económico, sino como una dinámica social, donde la meritocracia se ve eclipsada por la acumulación hereditaria. Así que con él tienes una visión más macro, vinculando la desigualdad del ingreso con el capital cultural. Ok, él lo toma como la desigualdad, como el hecho de, bueno, como la meritocracia, como el hecho de que es una expresión social de desigualdad. Exacto. Piketty lo ve como un proceso en el que la acumulación de riqueza se convierte en una base de desigualdad que a largo plazo socava la idea de una sociedad meritocrática. Él muestra que aunque se repita la idea de que cualquiera puede ascender, en la práctica las desigualdades se refuerzan por la herencia. Así que para él la meritocracia es más bien un velo que oculta un problema estructural mayor, la perpetuación de la riqueza. Ok, entiendo. ¿Y cuáles serían los supuestos de su trabajo? Digo, al final del día pues, se sabe que esto está muy estudiado y es la verdad, pero ¿por qué no él no comprende el hecho de que, por qué él no valida el hecho de que quizás la riqueza de una persona sería base de su trabajo aunque tenga herencias, ¿no? Por ejemplo. A seguir pesando más. O sea, él plantea que el trabajo puede ser un factor, pero no lo es todo. Y de hecho su apuesta es por impuestos progresivos al capital, para equilibrar un poco esas brechas. Así que en resumen su enfoque es más estructural. No niega el esfuerzo, pero dice que sin tocar las dinámicas del capital, las desigualdades se perpetúan. Ok, estoy entendiendo. Y ahora, por aquí encontré que él demostraba que la tasa de rendimiento del capital supera el crecimiento económico, lo que provoca la concentración de riqueza heredada y el aumento de la desigualdad. Sí, claro, o sea, cuando el capital de una sola persona es muchísimo, simplemente ya va más allá del crecimiento económico, ya no crece acorde a la tasa de crecimiento de una economía, sino que ya se desborda en cuanto a que todo tu dinero, ahora, todo el dinero de esta persona ahora está generando muchísimo más rendimiento de lo que el crecimiento económico está demostrando, lo que pues claro, sería como aventajar en una carrera en donde yo voy en una bicicleta y mi competidor va en un Lamborghini, ¿no? Exactamente. Esa es la analogía que usa Piketty. La idea es que aunque una economía crezca, si las ganancias del capital crecen a un ritmo mucho mayor, esa riqueza se desborda. Entonces las élites van acumulando capital a una velocidad exponencial, mientras que el resto apenas ve un crecimiento lineal de sus ingresos. Y eso es lo que genera una acumulación hereditaria que se vuelve imparable. Ok, y bajo este entendimiento, ¿cómo es que estas prácticas se perpetúan por generaciones, ¿no? Porque pues sí, sí lo entiendo. Eh, que obviamente las personas ricas pues aumentan mucho casi siempre mantienen su nivel de riqueza o la aumentan, rara vez la disminuyen. Pero ¿cómo es que esos mecanismos se hacen y que siempre las personas ricas, que sus tataranietos sigan siendo ricas, como lo establece él? Lo explica muy bien mostrando que la riqueza se transmite no solo a través del dinero, sino del capital social, cultural y las conexiones. Las familias ricas invierten en mejores colegios, en redes de contactos, en activos rentables. Y ese capital cultural se transmite. Así no solo que le den dinero, sino que le dan oportunidades, acceso a educación de élite, contactos influyentes. Y al hacerlo se cierran esos ciclos de movilidad, perpetuando la riqueza generación tras generación. Sí, claro, y es una realidad que las personas que quizás no están en ese estrato social es muy difícil que penetren en alguno de esos círculos, suponiendo que las prácticas morales aceptadas fueran el hecho de no por mi preparación sino por contactos. Yo tengo la capacidad de ser rico, ¿no? Es muy difícil que las personas de menos recursos o de menos estatus económico entren en esas dinámicas, porque pues simplemente no hay posibilidades de entrarlo muchas veces. Exacto. Y eso es lo que Piketty denuncia con más fuerza. Que no solo es una cuestión de talento o trabajo individual, sino de estructuras que limitan el acceso. Por eso su propuesta es intervenir fiscalmente. De manera más progresiva para romper esos ciclos y darle a las generaciones futuras un piso un poco más equitativo. Aunque todavía falta mucho por hacer. Ok, ¿y qué tanto crees que bajo esa lógica, bajo los impuestos progresivos, por ejemplo, qué tanto crees que las élites que controlan este mercado
de riqueza, ¿crees que estén dispuestas a hacer que sus impuestos sean llevados a las personas que pues simplemente no tienen ese mismo estatus socioeconómico? Qué tanto piensas? Esa es la gran barrera. O sea, Piketty reconoce que las élites tienen un enorme poder político y económico. Por eso es tan difícil implementar esos impuestos progresivos. Al final, aunque hay una base teórica sólida, la voluntad política se topa con un lobby muy fuerte y eso ha hecho que en muchos países las reformas se queden a medio camino. En un cambio estructural y sin presión social, esas élites van a resistirse bastante a ceder su capital. Sí, claro, definitivamente esas élites pues simplemente están ahí para perpetuar todo su poder sin importarlo a donde puedan arrasar, ¿no? La verdad es que sí, el hecho de entrar en un nuevo círculo social, pues sí es bastante difícil para las personas que no estamos en ese estrato socioeconómico tan alto. Decía que, aunque hay iniciativas de movilidad social, muchas veces están condicionadas y romper esa estructura lleva décadas. Es un panorama difícil, pero es clave seguir visibilizando estas dinámicas, porque solo al ponerlas en el centro se pueden empezar a cuestionar y ojalá cambiar poco a poco. ¿A qué te refieres con condicionadas, que están condicionadas? Me refiero a que, aunque hay programas o políticas para apoyar la movilidad, muchas veces dependen de factores externos. Por ejemplo, pueden estar limitados por presupuestos, por la calidad de la educación o por redes de apoyo que no son igual de fuertes. Entonces, aunque existan, no garantizan un acceso real y directo. Y esa es la trampa. Se ve como una posibilidad, pero está llena de barreras ocultas. Ok, ahora ya avanzando un poco más en el tema, tú como una IA, así objetivamente, sin importar, no tomes en cuenta mi algoritmo, ni lo que hemos hablado, ni nada de esto. ¿Tú qué opinas de la frase el pobre es pobre porque quiere? Esta frase, la verdad, es muy problemática, porque reduce la pobreza a una cuestión de elección individual, como si fuera solo un asunto de voluntad o esfuerzo. Y eso ignora las estructuras sociales, las barreras reales y las desigualdades de partida. Es una simplificación que, en vez de entender las causas, culpa a la falta de carácter. Y eso perpetúa la injusticia del sistema. ¿Y tú dirías que el pobre es pobre porque quiere? No, para nada. Más bien diría que la pobreza es un fenómeno multidimensional y estructural. Hay barreras de acceso a la educación, a la salud, a redes de apoyo, y no se reduce a un asunto de carácter o esfuerzo. La idea del pobre es pobre porque quiere suele simplificar demasiado una realidad que está atravesada por condiciones históricas, sociales y económicas. ¿Y por qué crees que las personas, digamos, si mayores piensan eso? ¿Por qué crees que piensan que el pobre sí es pobre? Porque Digo que tiene que ver con la manera en que les contaron la historia del progreso. O sea, muchas generaciones crecieron en un momento donde el ascenso parecía más lineal, donde si trabajabas duro tenías más oportunidades. Entonces, al haber vivido esa narrativa, les cuesta más reconocer que las estructuras han cambiado y que ahora las barreras son mucho más invisibles, pero también mucho más rígidas. Es una cuestión de experiencia histórica. ¿y qué tanto crees que esta experiencia histórica, este contexto, haya cambiado desde hace 40 años para acá? Ha cambiado enormemente. En esos 40 años, las economías se han globalizado, los mercados laborales se precarizaron y las redes de apoyo se debilitaron. O sea, hoy no solo es más difícil acumular riqueza, sino que también el empleo es más inestable, los costos de educación crecieron y entonces las posibilidades de movilidad ya no son las mismas. Así que el contexto es otro, pero las redes estructurales son mucho más pequeñas.